¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana a través de Promar Televisión, que además luego pueden ver en diferido a través de mi canal en YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en el quehacer humano y un sector que digamos que es muy importante para cualquier país, que es el sector académico, el sector universitario, que es el que se encarga de formar a las generaciones de relevo, al talento que va a salir luego al mercado de trabajo y mucho más que eso, a definir lo que serían las políticas que requiere nuestra nación para el progreso. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Michely Alexandra Vivas Chacón, ahora conocido como Michely Vivas, y ese va a ser el nombre que vamos a utilizar de ahora en adelante, que así es como la conoce todo el mundo. Bienvenida al espacio. Qué honor, licenciado, compartir mi vida, mi historia, mi camino en 60 minutos. Usted me dirá. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y esperemos también que así se sienta con esa misma confianza de compartir algo de su hoja de vida, de lo que ha sido este crecimiento desde el punto de vista personal y profesional. Y para poder llegar allá, porque obviamente es rectora de una universidad importante en nuestra nación, nos gustaría conocer en principio sus raíces. ¿Cuándo, dónde nació Michely Vivas? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y qué recuerdos remotos le vienen de esa infancia a la doctora Michely Vivas? Bueno, mis raíces nos lleva a trasladarnos a las montañas andinas, a los Andes venezolanos, San Cristóbal, estado Táchira. De allí mis padres, allí nací, de una familia de 2 trabajadores de la administración pública. Mi papá, mi referente, mi orgullo, un funcionario policial, fundador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, lo que conocemos como la PTJ, o las 3 letras, como desde chiquita fue el nombre que identificó el trabajo de mi padre. ¿Su nombre? Misael Vivas Guillén. Fíjese, licenciado, de una familia, la de mi padre, numerosa, 14 hermanos, y él es el segundo. Y la familia de mi madre, una familia más pequeña, 2 hermanas solamente. Entonces, en ese contraste de una familia numerosa por la parte paterna a una familia bien pequeña por el lado de mi madre, de Aurelena Chacón de Vivas. Pero retomo nuevamente lo de mi papá, porque es el segundo de 14 hermanos, y cuando se gradúa de bachiller en el Liceo Simón Bolívar de Caracas, recién la Universidad también del Zulia estaba abriendo los estudios de ingeniería en agronomía. Y mi abuelo lo envía al Zulia a estudiar ingeniería, y muy orgulloso porque su segundo hijo estaba en la Universidad del Zulia. En ese momento mi papá comenta que llega a sus manos el Nacional y cuando abre sus páginas se consigue con un aviso que están llamando para la creación de la PTJ, captando los talentos, y él, con la mesada que mi abuelo le enviaba para estudiar agronomía, tomó esa mesada, tomó un autobús y se fue a Caracas, sin decirle nada a mi abuelo. Se consigue en esa primera experiencia, bueno, con los fundadores de la PTJ, Juan Martín Echeverría, Mármol León, Molina Gasperi, y asumen entonces a este estudiante de la provincia de los Andes, pero con ganas de formarse como policía. Al transcurrir el tiempo, mi abuelo se entera de que Misael no está en el Zulia, no está en Maracaibo estudiando ingeniería, sino que está en Caracas haciendo un curso para formarse como detective de la PTJ. Bueno, en una comunicación le dijo, bueno, es que yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser policía. Y a partir de allí fue un extraordinario estudiante, pupilo justamente de estos grandes investigadores formados también en la investigación policial. Hace su curso y sale con honores. Y a partir de allí comienza una trayectoria policial exitosa. Recorrió todo el país. Sin embargo, los primeros años de su vida como policía, como PTJ, justamente se desarrollan en el Táchira. Y se da a conocer por sus habilidades para pesquisa en la parte de homicidios. Y eso lo lleva entonces a ser un referente, no solamente en la región andina, sino a nivel nacional, al obtener, bueno, cangrejos de oro por los casos que logró esclarecer a lo largo de su trayectoria como PTJ. Mi madre, de una familia de dos hermanas, se forma como maestra normalista en las escuelas normales en la década de los años 60. ¿Su nombre? Aurelena Chacón de Vivas. Conoce a mi papá en una reunión que la invitan unas amigas
y allí conoce entonces a mi padre y bueno, forman una familia en el año 67. Se casan en San Cristóbal y bueno, y de esa unión familiar nace mi hermano mayor, Misael de Jesús, Viva Chacón, nace una hermana, una hermana que Maciel, que es la segunda, y bueno, y cierran entonces la familia cuando en el año 75 nace Michelle allá en San Cristóbal. En esa unión familiar sí debo destacar que mi papá por su carrera policial recorrió toda Venezuela. En un momento estuvo en Ciudad Bolívar, Maracaibo, Maracay, Tovar, Caracas. Y bueno, era poco el tiempo que tenía para compartir con nosotros como familia. Eso sí, es parte también de esa entrega que como policía le hizo a su institución. De hecho, 24 años, y a los 24 años fue que pidió su primer periodo vacacional o por su primer receso vacacional después de 24 años de manera ininterrumpida en la PTJ. Eso lo llevó, bueno, mi mamá entonces también tener que tomar las riendas del hogar, de la familia y bueno, de ese hogar numeroso y acompañar las hermanas y los hermanos de mi papá, todos, bueno, con referencia en el campo educativo. De los hermanos de mi papá, de los 14, 12 son docentes y todos involucrados en educación media, en educación básica, en educación universitaria en el Táchira. Y la familia de mi mamá, una única hermana y con 3 primos que tengo por parte de madre, pero que lo compensa entonces una familia numerosa, una familia muy unida, que es la familia Vivas Guillén, todos, bueno, nacidos y criados y con trascendencia y trayectoria en el estado Táchira. Esa es mi infancia en una familia que vive, el hogar estaba ubicado enfrente del cuartel Bolívar. Entonces las puertas de mi casa eran permanentemente abiertas las 24 horas porque no había ningún tipo de inconvenientes, porque estaba ubicado las instalaciones militares, en este caso el cuartel. Cuando las palabras son ciertas, acaba de sobrevolar un helicóptero militar en este momento que estamos grabando, ¿no? Así es, así es. Entonces las puertas abiertas y una relación con quien tenía entonces las responsabilidades del ejército y de dirigir allí la vida militar en el estado Táchira. Allí estaba ubicada mi casa en San Cristóbal. Y ahí transcurre también mis primeros años de vida, el preescolar lo cursé en el Colegio María Auxiliadora, donde también estudiaba mi hermana, y y en el Colegio Coromoto, donde estudiaba mi hermano. Todo, bueno, justamente cumpliendo con esas responsabilidades que mi papá asumió en la PTJ, porque luego de su carrera como inspector en el caso de investigación policial, rápidamente tuvo la oportunidad de formarse y hacer vida en la PTJ y cumplir cada uno de los etapas. Fue su inspector, después inspector jefe, su comisario, y allí tiene el máximo reconocimiento cuando de comisario a comisario jefe es el único que no tarda el tiempo establecido, que son 2 años o 3 años para el ascenso reglamentario, sino por méritos asciende en 7 meses a comisario jefe y después cierra pues su vida policial como comisario general de la PTJ. Y bueno, esa misma dinámica de estar en distintos estados y visitar distintos estados del país, de Venezuela, lo lleva en el año 76 a ser jefe de la delegación aquí en el estado Lara, en Barquisimeto, en la zona industrial. Apenas se estaba construyendo lo que hoy conocemos nosotros como la sede de la hoy CICPC, Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Mi papá dice, todavía no me termino de aprender el nombre actual. Se queda como la PTJ. Estaba en proceso de construcción y llega como jefe de la delegación. Y se enamora de Lara, se enamora de Barquisimeto. Y en ese momento dice, si yo algún día, mi familia y yo llegamos a salir de San Cristóbal, mi destino debe ser Barquisimeto. Recién se estaba construyendo la urbanización Los Libertadores, le gustó muchísimo esa construcción que se estaba haciendo y lo dijo en aquel momento y años más tarde pues se materializa la posibilidad de nosotros mudarnos para Lara. Transcurre mi preescolar en el Colegio María Auxiliadora con las hermanas salesianas cercanas a la casa, amigas de la casa, y el primer grado y el segundo grado de primaria. Allí cierro mi ciclo en Táchira, ya que por decisión familiar nos trasladamos entonces en el año 83 a este lindo estado,
a Barquisimeto, que me adopta, bueno, como su hija y que hoy reconozco como mi segunda tierra, que la amo profundamente, que es Barquisimeto, capital del estado Lara. De esos años de primaria, ¿cuáles son los recuerdos que más remotos le vienen? O sea, ¿alguna maestra, algún maestro en particular que recuerde por alguna razón cuáles las materias que de alguna manera le llaman más la atención? Y también a la niña Micheli, ¿qué le gustaba jugar de niña? Bueno, allá en San Cristóbal siempre las religiosas le comentaban a mi mamá que destacaba un liderazgo y una posición de defensa de las compañeras. Siempre Micheli era la que estaba presta a defender si alguna compañera la acusaban de algo, o siempre Micheli. Entonces decía, Aura, Micheli como que va a ser abogado, porque de verdad que le encanta defender a sus compañeras, defender a las amigas, y siempre estaba allí. Y ella era la que daba la cara, pero a sus amigas la dejaban sin hacerle nada, y ella asumía entonces la responsabilidad y las defendía hasta el último momento. Ese es siempre el recuerdo que pues, mi mamá me comentaba, ¿no? Desde pequeña, desde primer grado, inclusive desde preescolar, la defensa y la solidaridad siempre con la amiga en el colegio o en la escuela. Llegar a Barquisimeto es encontrarme entonces en otra realidad. Nosotros en el año 83 llegamos aquí a Lara, a Barquisimeto, una familia, bueno, conformada en ese momento ya por mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi hermana en un accidente, lamentablemente, bueno, a los 12 años cambia de plano, y bueno, llegamos a Barquisimeto y nos conseguimos entonces ahora con la realidad larense. Debo ser una familia entonces de un núcleo allá en una ciudad, porque San Cristóbal todavía conserva lo de una ciudad, la ciudad de la cordialidad, una ciudad pequeña. Rápidamente tú llegas allí, de la casa al trabajo de mi mamá eran 2 minutos o 3 minutos, del trabajo a la casa de mi abuela, 3 cuadras. Y así, en esa dinámica todavía de un pueblo grande que es San Cristóbal, conseguirnos entonces con la dinámica de Barquisimeto. Mi mamá dijo, bueno, si ella está en el colegio María Auxiliadora de San Cristóbal, vamos a inscribirla en el colegio María Auxiliadora de Barquisimeto. Pero con la única diferencia que llegamos a vivir aquí donde estamos ubicados hoy, que es en el este de la ciudad, en el conjunto residencial Los Humocaros, y resulta que había que atravesar toda la ciudad para llegar a la 40, que era donde está ubicado el Colegio María Auxiliadora. Entonces la principal anécdota es que mi papá todas las mañanas, a las 5:50 de la mañana, yo no me enteraba cuando me despertaban, cuando me colocaban el uniforme, y mucho menos mi papá me cargaba en sus brazos y me montaba en el autobús. Yo reaccionaba más o menos allí en la Venezuela como con 26 o Venezuela con 40, cuando ya estaba el sol saliendo, que me pegaban los ojos, que decía, ay, ya voy a llegar al colegio. Pero de resto, toda esa, me vestía, me colocaban el uniforme, me cargaban en los brazos mi papá y me montaba en el transporte, y yo me despertaba, era llegando al colegio. Esa dinámica nada más duró un año. Dijo, no, hay que buscar un colegio más cerca, una escuela más cerca. Mi mamá, maestra normalista, de su formación, maestra de 6º grado en una escuela muy pequeña, en Puente Real, en San Cristóbal, con una madre que, bueno, al tener 2 hijas, que las amó, las crió, las protegió, y 6 nietos, 3 hijas por parte de mi tía, que son mis primas maternas, y 3 nietos por parte de mi mamá, una abuela sobreprotectora, amorosa, querendona, que, bueno, la adoración nuestra, que es Petrica. Bueno, formó a mi mamá como normalista, y mi mamá comienza, bueno, su vida como maestra. Y se hace una trayectoria y un reconocimiento en el Táchira, en la escuela donde formó una cantidad importante de jóvenes y de muchachos que pasaban por sus manos para graduarse de 6º grado. Inclusive en una oportunidad en Caracas se consiguió uno de ellos que la recordó con aquel cariño. Entonces, bueno, hija de una maestra, hija de un policía. Esas son mis raíces en el Táchira, en la ciudad de la cordialidad. Bueno, excelente. Vamos a seguir conociendo más acerca de la vida de la doctora Micheli Vivas, rectora de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco en la actualidad, y conocer cómo ha sido toda esa trayectoria hasta llegar a este cargo de tanta responsabilidad, donde además tiene también la responsabilidad de coordinar todo lo que es la parte universitaria de universidades públicas y privadas, la relación con el gobierno. Todo eso vamos a conversar más adelante, así que no se parten de nuestra sintonía.
Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Michely Vivas. Doctora, nos hablaba entonces de lo que significó ese cambio de dinámica entre su Táchira natal y su patria chica adoptiva, que es el estado Lara, y cómo entonces, aún conservando del María Auxiliadora al María Auxiliadora, después por la misma dinámica tuvo que redireccionarse hacia otro plantel. Yo te voy a contar, o les voy a contar, lo que siempre mi papá me recuerda, ¿no? Él tenía una preocupación por el acento, el andino, y bueno, llegar al colegio y las amiguitas cómo iban a tratarme por hablar distinto, por el acento andino. Entonces, bueno, el primer día del colegio los dos están ansiosos esperando que yo salga de clase y me dicen, ¿cómo te fue, mi niña? ¿Cómo me fue en el día en un colegio nuevo, en una ciudad nueva? Muy bien, papá. Y con el acento, el dialecto, dice mi papá, no hubo problemas, papá, yo hablé guaro. Y él, bueno, eso para mi papá fue una gracia que en todo momento todavía él lo recuerda. Dice, no, yo no hablé andino, papá, yo hablé guaro, como hablan aquí los guaros, porque siempre ha sido la referencia, ¿no? El acento del náguara. Y hace 40 años, pues no es la misma dinámica de ahora, que estamos globalizados por el teléfono, pues sabemos todo en su instante y en su momento. Y hay otra anécdota también cuando nos mudamos a Barquisimeto, nos hacen la mudanza y viene un primo de mi papá, Marco Ferreira, y nos ayuda a traer toda la mudanza de San Cristóbal para Barquisimeto y se queda en casa de unos amigos de Barquisimeto que, bueno, gentilmente lo recibieron y bueno. Cuando llega aquí al apartamento, le dice, Marquito, ¿todo bien? No, sí, mijo. Mijo y mija, eso se acostumbra mucho en los Andes. Mijo y mija, excelente. Ajá, ¿y cómo desayunó? Sí, mijo, ya. ¿Y cómo estuvo todo? No, muy bien, excelente el desayuno. Pero le voy a decir una cosa, Misaelito, ¿qué pasó? La leche que me dieron estaba mala. Ah, no, mijo, eso es una cosa muy larense, eso se llama suero, Misael. Sí, eso es suero, bueno. Todavía cuesta que en los Andes se conozca el tradicional suero de los larenses. Entonces también es otro cuento de la mudanza, de llegar a Barquisimeto y conseguirnos entonces con toda esta cultura larense. Y mi mamá también en ese momento pide traslado de su escuela de San Cristóbal, le dan traslado a Barquisimeto y llega a trabajar a la escuela Héctor Castillo Reyes, también ubicada en el oeste de Barquisimeto. Bueno, era todo un viaje. Todos los días salir tempranito, entonces ya en ese momento cuando mi mamá trabajaba, ya no tenía transporte, ya me llevaban en el carro para el colegio y solamente permanecí un año en el colegio María Auxiliadora. Mi mamá gestiona un traslado más cercano a la residencia y la ubican en la escuela aquí en Nueva Segovia, la José Macario Yepes. Bueno, una escuela también pequeña, donde se consigue con unas maestras maravillosas, la directora era andina, entonces bueno, ahí no hubo ningún tipo de inconveniente en su adaptación y bueno, comienzo también entonces a estudiar a partir de 4º grado, 5º y 6º en la escuela donde mi mamá era maestra, que era la escuela José Macario Yepes. Momentos bellísimos, allí me dan el título entonces de primaria, hija de la maestra, es una relación porque bueno, en su mayoría todos los hijos de los maestros y las hijas de los maestros participábamos allí. De hecho, la hija de la directora, de la maestra Celina de Sayago, es Dalina, con la cual, bueno, estudió 4º, 5º, 6º grado y después nos vamos entonces a cursar todo el bachillerato. Es mi gran amiga, es la madrina de Juan Diego y, bueno, es la hija de la maestra y amiga de mi mamá, la maestra Celina. Esa es parte también de esa experiencia bonita en la escuela. De allí me hacen la zonificación para el primer año de bachillerato, justo en ese momento coincide con el cambio de ciclo básico a 7º, 8º y 9º grado. Y nos vamos entonces al Liceo Federico Carmona, también aquí en la urbanización del Este. Ahí curso mi 7º, 8º y 9º grado. Allí me consigo entonces también con una realidad. Mi hermano había estudiado allí también, ya habían profesoras amigas de mis padres, y bueno, viene entonces la hermana de Misael, y me consigo también como profesores y profesoras que a uno lo marcan, y bien lo comentabas en las preguntas, y me consigo, y debo destacar allí, los profesores de historia, los profesores de geografía, Benjamín Terán, que después director del Ateneo de Cabudare, el profesor César Parra, también de historia, la profesora Iglé, la profesora Mercedes de Felice. Bueno, profesores que te marcaron a ti en la formación en esos momentos en el Liceo
Federico Carmona. Y bueno, y siempre entonces ahí Michelle iba tejiendo un perfil en defensa de sus compañeros, en destacarse en que en las matemáticas me ayudaba Dalina, y en historia la que hacía las exposiciones era yo. Entonces Dalina, no, tú expones y yo te ayudo en matemática. Entonces, y así era el grupo. Michelle, y que exponga, que en eso ella es buena. Entonces, bueno, uno se empezó a destacar allí por las ciencias sociales, por las clases de geografía, por las clases de historia y por hacer una relación bonita con los profesores que me formaron en esa área. Y bueno, con las materias prácticas, ahí sí tenía ahí yo iba ayudadita, pero las pasaba, pero siempre por me compensaba entonces las ciencias sociales allí en las notas de bachillerato. Allí, después del 9º grado, me zonifican. Yo quería estudiar en el Lisandro Alvarado como liceo emblemático, referencia, pero el tema también de la distancia me llevó entonces al Mario Briceño Iragorri. Y siempre mi mamá y mi papá defensoras de la educación pública. No pensar en algún momento en un colegio privado, sino en cursar los estudios en el liceo, en la escuela pública, en el liceo público, porque allí también estaban excelentes profesores, excelentes maestros, y a ellos también a uno les debe su formación y lo que ellos justamente formaron en tu corazón por conseguirte profesores. Bueno, en física, conseguirme con el profesor Guedes, padre también de Cruzcaya, una amiga, conseguirme con profesores como en la parte de educación física que me motivaron entonces a practicar de una vez el kicking ball en el liceo, ir a unos juegos interescolares en ese momento en la disciplina del kicking ball, en hacer prácticas también en la famosa banda del liceo, participar, no directamente, sino bueno, ver esas actividades bonitas que es que se propician en el sistema educativo venezolano. Allí hicimos entonces 4º y 5º año de bachillerato y bueno, tengo mi título de bachiller en ciencias en un bonito acto en la casa sindical donde la profesora Elsie fue la madrina de promoción. Siempre recuerdo los maestros te marcan. Uno recuerda, tú siempre comentas también que tus maestros del Tocuyo, tus maestras del Tocuyo te marcan lo que va a ser tu vida y son para ti referencia. Por eso el rol tan importante que tiene un maestro y una maestra en la vida de la juventud, de los niños, de las niñas. Una secretaria, una persona que está en una oficina, daña un oficio, se equivoca en un oficio, ese oficio va. Pero aquel maestro que no lo marca para el bien, sino para otras prácticas a un joven, también lo marca para toda su vida. De ahí la importancia, estoy segura que la mejor profesión que existe en el mundo es la del maestro. No hay un título más hermoso que te digan maestra, maestro, profesora, o que te consigan en la calle a tus estudiantes que pasaron por tus aulas, que te recuerden con cariño, con admiración, con estima, porque lo formaste para el bien. En esto ya estaba leyendo a Ramón Piñango y él decía pues que obviamente ha sido una persona que ha tenido muchos laureles, incluso desde el punto de vista hasta de literario, pero él decía que en cualquier parte donde él va, lo que más le emociona es cuando se encuentra algún talento que él formó y que lo llame profe. Cuando le dice profe, para él eso es lo máximo porque sabe que de alguna manera lo recuerdan también de que algo sembró allí. Vamos a hacer una pausa. Está muy amena esta conversación con la doctora Michelle Vivas, así que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Juan Diego Vivas, hijo de la rectora Michelle Vivas. Pues mi madre es una persona luchadora, guerrera, hermosa, muy apasionada a lo que hace, una persona de hogar desde siempre. Siempre me apoyó en cada paso que di, en cada paso que quiero dar. Siempre está ahí para mí para decirme, hijo, párate que vamos a entrenar, hijo, párate que vamos a estudiar. Y yo siempre, si me dicen, hijo, hágame esto, yo lo hago porque yo sé que nunca en la vida mi mamá me va a negar algo, nunca me va a decir no puedo. Siempre lo va a hacer, aunque sea con un poquito de ayuda, siempre voy a estar ahí gracias a mi madre. Y es una gran persona, una gran madre, una gran amiga. Y es una persona en la que puedo decir, ¿en quién confías? Puedo decir, en mi madre, 100%. Si me dicen, te tiras de un barranco por ella, lo hago. Y es una gran persona y me alegra mucho tenerla como madre. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con la rectora, la doctora Michelle Vivas, y nos decía que ya saca su 5º año en ciencias, en humanidades, en ciencias en el Mario Briceño.
Mario Briceño Iragorri, en la Avenida Los Abogados. ¿Cuándo es la primera vez que le cruza por la mente a Michely Vivas lo que va a ser la profesión, o sea, la carrera universitaria a cursar? Todo el bachillerato manifesté que me iba al Táchira, a la Universidad Católica del Táchira, a estudiar Derecho. A estudiar en San Cristóbal, en una universidad que es referencia en los Andes, y en este caso en San Cristóbal, que es la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, bueno, llega el quinto año de bachillerato, entre las opciones coloqué Universidad Central de Venezuela, Derecho, Universidad de los Andes, Derecho, Universidad de Carabobo, Derecho. No había otra opción. Sí vislumbraba en aquel momento, yo decía, bueno, sociología o profesora de ciencias sociales. Aquí tengo el pedagógico. Entonces mi mamá me dijo, no estudio para profesora. Vamos a ver qué. Y tampoco nunca me apoyó en el hecho de mudarnos o regresar a San Cristóbal para estudiar Derecho en el Táchira. Y en ese momento se crea la Universidad Fermín Toro y comienza entonces la carrera de Ciencias Políticas. Y yo ya tenía una idea con estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Tampoco era, no existía el apoyo familiar de decir te vas a ir para Caracas, te vas a ir para Mérida. Quizás por esa relación mi hermano ya estaba en San Cristóbal y nos quedamos aquí en Barquisimeto, mi mamá y yo. Entonces siempre pues mi mamá me va a dejar, no te vayas Michely, quédate aquí, vamos a ver, y me fui para la Fermín Toro y empiezo entonces a conocer el perfil de la carrera de Ciencias Políticas. Y eso fue así. Me entregaron el título de bachiller en julio de ese año y en septiembre ya estaba cursando primer semestre. Y bueno, era la segunda avanzada. Arrancaron los que formarían parte de la primera promoción y seguimos nosotros que formamos parte de la segunda promoción de licenciados en Ciencias Políticas. Bueno, y allí me consigo entonces también con profesores amigos y comienzo a hacer una relación. Estaba Dulce Marrufo de profesora y bueno, con Dulce y con los profesores en ese momento, profesor Julio también Andino, Julio Chacón, con Livia Briceño, sociólogo, Mayra Reverón, sociólogo, Inés María Milano, Marianela en ese momento, pues hicimos una amistad, un grupo de estudio y fuimos referencia en ese momento los 5 años de carrera, licenciado, con todas las actividades que desarrollamos. Y mi papá siempre, y mis tías, sobre todo mis tías de San Cristóbal, Michelita está estudiando Ciencias Políticas allá en Barquisimeto. ¿Qué irá a hacer Michely cuando se gradúe de Ciencias Políticas? ¿Y por qué tomar esa decisión? Bueno, pues después de leer el perfil y una clase también que presentó en ese momento los politólogos, que la referencia eran los graduados en la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela, quienes formaron parte de fundar la Escuela de Ciencias Políticas en la Fermín Toro. Bueno, me enamoré de mi carrera, me enamoré de esos 5 años bonitos por la Fermín Toro de aprendizaje y bueno, de conocer y de transitar en la formación entonces en la ciencia política. Y allí fue un paseo la universidad. Con todos los profesores hicimos nexos de amistad, de cariño, y lo más bonito es que después varios de ellos llegaron también a la universidad en la cual hoy dirijo, que es la Universidad Andrés Eloy Blanco. Bueno, primero compartir con ellos en su rol de maestro, después conseguirme con ellos en su rol de colegas, de profesores en un mismo cubículo, y después, bueno, ser la rectora donde ellos siguen siendo, bueno, profesores. Es parte de lo bonito que también tiene uno en esta vida que compartir y que comentar. Esa ciencia política la estudió en el núcleo Cabudare. En el núcleo Cabudare. En ese momento en la familia, mi papá tenía un Caprice y el transporte en Barquisimeto, buscaba a mis compañeros aquí y todos entraban, porque era tan grande ese carro que a veces eran hasta 5 o 6, que llegábamos todos apretaditos en ese carro y todos llegábamos entonces a la Fermín Toro en Cabudare. Los 5 años se cursaron allí en la Chucho Briceño, en Cabudare. Una vez que egresa con el título de licenciada en Ciencia Política, ¿qué ocurre en la vida de Michely Vivas? Me corresponde hacer las pasantías. Y yo seguía insistiendo en aquel momento, mamá, pero vamos a hacerla en Caracas. Había posibilidad de algún ministerio, alguna posibilidad de estar en Caracas. En ese momento presenté una opción, estaba la Comisión para la Reforma del Estado, COPRE, y bueno, presentamos una propuesta, una exposición de motivos, un grupo de compañeros de la universidad. Ellos se fueron a Caracas y yo me quedé. Y en ese momento entonces digo, bueno, voy a hacer las pasantías en la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental, FUDECO. Bueno, y llegar a FUDECO también se convirtió en otra escuela, José Luis.
En Fudeco tuve la oportunidad de encontrarme con Antonio Chávez, que conocía el Estado Lara con Antonio. Antonio Chávez me llevó hasta el último rincón en un FIA de Fudeco y a desarrollar los proyectos que nos encomendó en ese momento Manuel Coll, que era el presidente, y todo el equipo del programa de Relaciones Interinstitucionales y apoyo a la gestión municipal que Fudeco acompañaba y asesoraba en ese momento. Hice mis pasantías con un proyecto que desarrollamos, presentamos el informe de pasantías que se convirtió después en mi tesis, en mi trabajo de investigación, y me quedé trabajando en Fudeco. Estando en Fudeco, entonces hay cambio, asume Orlando Fernández la gobernación del Estado Lara, y me voy entonces, estaba Lenín en la parte de desarrollo social y se crea entonces la empresa Metrobús Lara. Y comienzo entonces a Torcate, Nelson Torcate, el ingeniero Torcate, que conocí en Fudeco, es el presidente, liquida Funda Transporte, crea Metrobús Lara, y comienzo entonces a trabajar, muy jovencita también, porque la universidad fue bachiller a los 16 años, 5 años en la universidad, prácticamente con 21, 22 años ya profesional, llego a Metrobús, y me da la posibilidad en ese momento de desarrollar un programa en lo educativo, en lo formativo. Y para mí fue una experiencia maravillosa tener la oportunidad de desarrollar Huellas en la Historia y desarrollar el programa de educación ciudadana. Y es ahí entonces cuando me vinculo a la educación. Es en Metrobús Lara, dejo a un lado la posibilidad de desarrollarme en el campo de las ciencias políticas y me vinculo a la parte educativa. Y bueno, y es justamente la oportunidad que me brinda el ingeniero Torcate, que me brinda Metrobús Lara, y el reconocimiento que me da entonces la empresa Metrobús de desarrollar un programa que inclusive hasta premios nacionales e internacionales recibimos por el trabajo que desarrollamos en esa época. Inmediatamente que estoy allí en Metrobús, se da la posibilidad de un convenio con la Fundación Escuela de Gerencia Social y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y comienzo una especialización en gerencia de programas sociales. Los sábados entonces, durante 3 años allí en la UCLA y con la Fundación Escuela de Gerencia Social, un grupo importante de profesionales aquí de Lara vinculados al área social. Nos formamos entonces como especialistas en gerencia social. Allí se da la posibilidad de abrir una línea de investigación vinculada al Sistema Nacional de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ocurre en ese momento, ya año 1998, 1999, llega el presidente Chávez a la presidencia de la República y comienza toda la discusión a nivel nacional de lo que promulga en ese momento la Organización de las Naciones Unidas, y en este caso UNICEF, que Venezuela debía adaptar su normativa legal a los postulados de los derechos del niño, niña y adolescente que consagra la UNICEF. Bueno, y ahí entro entonces en otra etapa, cierro una vida laboral en Metrobús y me involucro entonces con el Sistema Nacional de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Una experiencia también maravillosa que me llevó a recorrer el país en recoger las propuestas desde todas las instancias, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, en crear entonces una ley con las características que tiene la LONNA en nuestro país. Ahí estuve compartiendo entonces la creación del Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente. Ahí sí, tuve una pasantía por Caracas, me fui a Caracas un tiempo, regresé a Lara y bueno, tuve la oportunidad de dirigir el Consejo Estatal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y sobre todo en lo personal, lo más significativo, dejar atrás una ley con las características de la ley tutelar del menor y abrir las posibilidades que te brinda entonces un reglamento y una ley y su reglamento, como es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, los niños ahora tienen su voz, los niños tienen sus derechos, los niños y las niñas son protagonistas de este cambio que de orden social se dio en el país a comienzo entonces del 2000, del 2001, y tener una LONNA que es referencia no solamente en América Latina con las características con las cuales se creó esa ley para los niños y las niñas y los adolescentes en Venezuela. Luego, ¿qué viene? ¿Qué sigue en la parte profesional? Bueno, allí tengo la posibilidad entonces de trabajar en SAINA,
que es el ente que se descentraliza y tiene la responsabilidad de la atención de los niños y niñas adaptadas al nuevo marco legal, al nuevo paradigma, en este caso de protección a los niños y adolescentes, que es Aina Lara. Estuve acompañando a la profesora Milagros Flores de Reyes en la Fundación del Niño, vinculada a todo lo que tenía que ver con materia de protección y defensa de los derechos de los niños y adolescentes. En esa etapa se da la posibilidad de en el año 2003, en el Impulso y en el Informador, en ese momento se publica un concurso de oposición en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco. Mira. Siempre entonces mi mamá, en aquella conversa siempre, Cheli, ¿por qué no buscas unas horitas en la universidad? ¿Por qué no te vas a la docencia universitaria, que también es una posibilidad? Nosotros aquí, nuestra vecina, profesora de la UCLA, Milagros Pereira, del Decanato de Administración y Contaduría, con la cual nos une una amistad hermosísima. Siempre tuve la posibilidad de compartir con ella y también con su núcleo de amigos y amigas profesores del Decanato de Administración y Contaduría. Y bueno, ver la posibilidad de, ¿por qué no?, la docencia universitaria. Bueno, yo preparo mi currículo, licenciado. En aquel momento me recuerdo que pasé toda la Semana Santa, y antes de Semana Santa y después de Semana Santa, estudiando y preparándome para el concurso. Y bueno, llegué en el 2003 a tener la posibilidad de asistir, participar en el concurso de oposición. Bueno, fue enfrentarme nuevamente a eso, ¿no? Una prueba escrita, la prueba pedagógica, y en el área entonces de pensamiento crítico, que fue por la cual me inscribí en el tecnológico, participaron alrededor de 26 profesores, profesoras, en distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. En ese momento, en el año 2003, eran dos cargos solamente, y bueno, quedó en ese momento elegible. Ya los dos cargos lo ocuparon el primero y el segundo lugar del concurso, y quedó como elegible. Inmediatamente me llaman y me dan un tiempo convencional en el Instituto Andrés Eloy Blanco, lo cual compartía todavía con mi desarrollo profesional en SAINA. También estuve acompañando un tiempo al ingeniero Nelson Torcate en la zona educativa del Estado Lara, y cuando fue director de educación, y lo combinaba entonces con un tiempo convencional en el Andrés Eloy Blanco. Sin embargo, mi primera experiencia universitaria ocurre en el programa de mejoramiento profesional del pedagógico, en el año 2000, cuando me enfrento entonces a todas maestras y maestros de profesión que los fines de semana, a través del programa de mejoramiento del pedagógico, estaban estudiando para el título de profesora y profesor. Bueno, en ese ambiente de clase en el pedagógico, la menor del salón era yo. Entonces, bueno, pero también fue una bonita experiencia de ellos, bueno, de compartir con maestros de Duaca, maestros de Sanare, con todo el sacrificio, pero la alegría, la emoción de venir a estudiar los fines de semana para obtener su título de profesor y profesora. Allí entonces, bueno, compartí durante 3 años con ellos allí en mejoramiento, y bueno, para mí fue un crecimiento extraordinario, y me vinculo entonces más a la docencia por encontrarme entonces en un pedagógico, encontrarme en el instituto pedagógico, y se me ocurre en aquel momento pensar que podía ingresar a estudiar lo que le había dicho mi mamá en algún momento, profesora de historia. Profesor Cardosi, que es profesor jubilado del pedagógico y profesor en la Fermín Toro, me dice, no, Micheli, tú no vas a estudiar ningún pregrado de historia, tú vas a estudiar una maestría en historia. Ya, entonces yo tenía la especialización en gerencia de programas sociales, el pedagógico da el inicio a los estudios de maestría en historia, y me inscribo en la maestría en historia del pedagógico de Barquisimeto. Hacemos una pausa en esta parte para conocer mucho más ya en la parte final, así que breve pausa, cumplimos con los compromisos y regresaremos con más. Wow, en mi condición de compañero de vida en estos grandes e intensos años con Micheli, pues ha sido de verdad una bendición. Una mujer súper intensa, apasionada, y en eso obviamente nos parecemos muchísimo, porque en todo en lo que nos montamos, en los proyectos, pues en todos andamos juntos, bien sea en los académicos, en los profesionales de otra índole, en los culturales, un apoyo de verdad extraordinario, la manera en que hemos logrado compaginar
a lo largo de este tiempo compartido, de este tiempo bajo el sol, y de verdad que es un privilegio andar junto a una mujer tan bella persona como es Michely Vivas. Un placer, de verdad. Por acá, Marco Sarmiento. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Ya estamos en la parte final de la entrevista con la doctora Michely Vivas, que además es rectora de la UTAED y politóloga. Nos está hablando del tema de la maestría. Quisiéramos que entráramos de una vez en esa área. Sí, una experiencia hermosa. La maestría en enseñanza de la historia. Lucila Mujica de Azuaje es una referencia en el estado Lara, como profesora, como maestra, como formadora. Conseguirme allí a Reinaldo Rojas, un historiador, referencia nuestra en el estado Lara, y cantidad de profesores que, bueno, me vincularon justamente más a la docencia, a la investigación educativa, y bueno, me permite entonces fortalecer la experiencia del convencional, pasar a un tiempo completo en el año 2006 en el tecnológico. En ese momento asume la profesora Berta Pulido León como directora de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Andrés Eloy Blanco. La acompaña la socióloga Merly Romero y con ellas hacer un equipo de trabajo. Es decir, ya dejo entonces todas las funciones en la administración pública, en el Ejecutivo Regional, y paso entonces a hacer tiempo completo en el Tecnológico Andrés Eloy Blanco. Tiempo completo que me ha llevado estos últimos 17 años de mi vida, licenciado, en una institución la cual amo profundamente porque, bueno, desde el mismo momento, 2006, en ese momento arranca la discusión de la ley de servicio comunitario, comienzo mi trayectoria en el departamento de extensión, después viene todo el debate de transformar esa institución en universidad y me corresponde entonces ser protagonista de ese cambio. Si algo ha caracterizado la institución desde que se creó como ciclo básico superior es su proceso de evolución y de transformación constante. Privilegiada de vivir entonces unos años de debate de qué universidad se debía crear, qué institución se debía transformar y qué universidad se debía crear. Recorrimos, bueno, todos los tecnológicos de Venezuela, en este caso de la mano de María Gilda Castellano, de la doctora María Gilda, que le da fuerza a esa política de transformar los institutos y colegios en universidades. ¿Qué universidad? Todavía el escenario no era claro. ¿Qué universidad crear? Bueno, tenía que ser una universidad distinta en el marco de la misión Alma Mater. Y bueno, nos lleva entonces del 2006 al 2010 a crear un documento y presentar una propuesta y acompañar allí directamente a Berta Pulido, formar parte de su equipo de trabajo como docente todavía contratada. Porque a pesar de que había quedado elegible, los tiempos no dieron y bueno, quedé como docente contratada. Y bueno, la acompañé en todo este proceso de crear la universidad que se necesitaba en ese momento y presentar el documento. En el año 2010, el 16 de julio del 2010, el presidente Chávez anuncia la transformación de los 6 primeros tecnológicos en universidades politécnicas territoriales. Con mayor nivel de responsabilidad, asumo la sala situacional primero, después la sala territorial y comienza pues todo este transitar que en el año 2013 me llevó entonces cuando la profesora Berta decide retirarse del cargo como rectora, llevarlo quién podía ser y asumir las riendas de la institución. En el año 2013 y con un equipo, en este caso Felipe Romero como secretario, Saskia Montana como vicerrectora territorial, Reni Bravo como vicerrector administrativo y Michely como rectora, bueno, presentar entonces mi opción para dirigir esta casa de estudios. Casa de estudios que visualicé en algún momento. Un día llego aquí a mi casa, mi mamá está viendo las noticias, no recuerdo si fue en Promar o Telecentro, pero era uno de esos 2 canales que estaban transmitiendo una noticia y la profesora... Seguramente fue en Promar. Seguramente. Estaba transmitiendo una inauguración de la sala Requena con el maestro Requena en el tecnológico y yo me quedo escuchando la noticia, observando la noticia y observando a María Hernández. Y yo pensé, cónchale, a mí me gustaría en algún momento formar parte también de esa institución, que se materializó en el 2003 y que hoy, con todo orgullo, tengo la posibilidad de llevar las riendas de esta institución desde su
Génesis a la última transformación como universidad. Seguimos graduando técnicos superiores universitarios, ahora graduamos licenciados, ingenieros, ya con los estudios de posgrado, verla crecer, verla evolucionar y bueno, tener la posibilidad de ser protagonista de este cambio en esta institución. Y hablemos de esa parte, ya nos quedan apenas pocos minutos de la parte familiar también. Sí, bueno, mamá de un hermoso hijo de 14 años que se llama Juan Diego, compañera de vida de un guaro, como referencia, cantor, cultor, compositor, Marco Sarmiento, bueno, de los Sarmiento de Tintorero, con todo ese arraigo cultural que tiene, ya como mi compañero de vida, y bueno, y ser la mamá orgullosa y feliz de un adolescente de 14 años, que es selección nacional de karate, que estudia tercer año de bachillerato en el Colegio La Salle, y que bueno, que es un muchacho extraordinario, buen hijo, buen compañero, buen atleta, porque también eso es importante. La universidad se ha destacado como formadora de deportistas y como, bueno, subcampeona de los Juegos Universitarios que me correspondió en mi gestión, organizarlos en la universidad y apoyar el deporte, porque también el que hace deporte crea un desarrollo en la vida, una disciplina en la vida. Marcos, que me acompaña, con esa voz, con su arte, con su pluma, también como colega periodista. Bueno, con ellos en este apartamento aquí, del 12 de la Cascada, transcurren mis días trabajando por la educación, trabajando por la juventud larense, trabajando por el Estado. Hasta el último suspiro de vida creo que estaré dando lo que me corresponde como profesora, como madre, apoyando el deporte, apoyando a la juventud fundamentalmente. He tenido también experiencias en el campo político, diputada suplente al Consejo Legislativo del Estado Lara por el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, y ya 8 años como rectora de esta casa de estudio. Algunas preguntas para respuestas muy rápidas y con la menor cantidad de palabras posible. Un paisaje que sea recurrente en la mente de Micheli Viva. Las Lomas de Cubiro. Cuando no está dedicada a la parte estrictamente académica, ¿cuál es el pasatiempo preferido de Micheli Viva? Las matas, la cocina, bueno, que lo digan. La cocina, las matas, ese es lo disfruto muchísimo. De los sitios que ha visitado, tanto en Venezuela o fuera, ¿cuál es el sitio al que le provocaría volver? Santa Cruz de Bolivia, dice Juan Diego, que lo disfrutamos muchísimo porque fue su primer evento internacional en su carrera como deportista. ¿Le gusta la música? Me gusta la música. ¿Género específico que más le gusta? El bolero. Lo disfruto muchísimo. Micheli Vivas, a esta altura de su vida, ¿qué considera que sacó como característica de su padre y qué características reconoce que tomó de su madre? De mi padre, la dedicación al trabajo. No es posible uno faltar un día al trabajo sin tener un justificativo para eso. De mi padre, su dedicación, su honradez, fundamentalmente lo honrado, primero en toda su vida como policía, como parte también de la administración pública, lo honesto de Misael. De mi madre, la dedicación, la oportunidad de las cosas, de hacer las cosas, las ganas con que las hago. Mi mamá dice, o decía en aquel momento, hace ya 15 años que cambió de paisaje, dice, no quiero caminar, quiero correr, quiero hacer las cosas con entusiasmo y eso es lo que trato de transmitirle todos los días al equipo que me acompaña en la universidad, que aprovecho también este programa para saludarlo, para agradecerle estos 8 años, pero 17 en la institución, acompañándome en la bonita tarea de dirigir una institución universitaria formadora de la juventud del futuro. Respóndame con una palabra. Táchira. Hermoso, cordial. Lara. Mi tierra. La Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Evolución, transformación. Familia. Lo fundamental. Ahora mirando esa cámara, doctora, díganos, ¿cómo le gustaría ser recordada a Micheli Viva? Primero con cariño, con el reconocimiento a que he tenido la oportunidad de dar con mi trabajo la posibilidad de guiar una institución que siempre va a ser reconocida por su cambio, por su evolución, por su transformación y que hoy tengo la enorme responsabilidad y honor de guiar sus destinos. Que me recuerden con afecto, con entrega y que con todo lo que hago por la universidad lo hago con amor, cariño y compromiso.
Bueno, doctora, muchísimas gracias a usted y a su grupo familiar por abrirnos las puertas de su casa y abrirnos también estas hojas de su vida para que todo nuestro público pues también las conozca, mucho más allá de esa figura institucional, académica, de rectora de una universidad. Por cierto que es la tercera rectora que estamos entrevistando para este programa. Quizás es uno de los estados que más rectoras tiene, ¿verdad? Y eso nos llena de mucho orgullo también, porque además ciertamente que se conoce mucho Mérida como la ciudad universitaria, pero si contamos la cantidad de tecnológicos y universidades, definitivamente es Lara. Es Barquisimeto en este momento la ciudad universitaria. Son 18 instituciones que lo acabamos de presenciar en el Consejo Estatal de Gestión Universitaria. Bonita experiencia que me corresponde guiar, que es la participación de todas las universidades de gestión pública y privada. Y con más de 80 programas de formación, más de 70 estudios de posgrado, es decir, una matrícula estudiantil también importante, Lara pasa a convertirse en el Estado Universitario de Venezuela. Bueno, rectora, muchas gracias por atendernos acá en su casa y a toda la familia. A Oriana y a todo el equipo de Promar Televisión. Siempre bienvenidos. Así es. Y entonces en la cámara de Oriana Hernández, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por acá, por Promar Televisión.